Bueno, entonces nosotros veníamos manejando una serie que se llama Lee tu mensaje de texto, ¿sí? El nombre pues siempre me pareció como muy apropiado, porque pues ahorita que estamos invadidos por toda la tecnología y las redes sociales y todo, pues sí, lee tu mensaje de texto, ¿cierto? Yo creo que eso es una frase muy popular para todos nosotros. Siempre nos mandan mensajes, correos electrónicos y todo. Y el tema que estamos manejando o tratando se llama Lee tu mensaje de texto. Es cómo Dios desesperadamente quiere relacionarse con nosotros. Ustedes saben que el propósito de nuestra comunidad es llevar a las personas a que nos relacionemos de una manera íntima con Dios. Y para que haya una relación tiene que haber una conversación. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago pues para hablar con Dios? Porque es que Dios es algo como muy etéreo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para materializarlo? Pues les digo que la mejor manera y la más sencilla y la más práctica es leyendo su palabra. Entonces, Adri, desde que empezamos el tema nos decía que las características de un buen mensaje debe ser personal, debe ser actual y debe ser relevante. Y si revisamos las escrituras son personales porque uno lee un versículo, no todos, pero hay algunos en particular que le llegan a uno al corazón y uno siente como si eso fuera para uno. Actual, pues vean, a pesar de que son escrituras de hace más de 2000 años, siguen teniendo vigencia totalmente. ¿Por qué yo creo que son actuales? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y Dios conoce al ser humano y conoce la naturaleza del ser humano. Y los seres humanos desde hace 2000 años hasta ahora luchamos con las mismas cosas. Si usted se pone a revisar la historia y todos los antepasados y todo, ¿qué problemas han habido? Engaños, celos, envidias, deseos de poder y eso es lo que vivimos ahora. Por eso yo creo que la palabra de Dios es tan actual, porque es que Dios conoce el corazón del ser humano. Y como Dios conoce ese corazón, pues en la palabra encontramos historias desde hace 2000 años hasta mensajes vigentes como los del Evangelio, donde lo único que tratan es de tocar la naturaleza del ser humano. Y por eso es que nos golpea tanto. Y por eso es que yo creo que en el fondo le tenemos miedo a leerla. Porque la palabra de Dios nos cuestiona demasiado. Imagínense que yo hace días, ya hace mucho tiempo, yo creo que hace por ahí unos 2 años, estaba leyendo el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, pues uno lo que más resalta de eso es el versículo donde habla de los diezmos y las finanzas y donde el Señor dice que lo desafiemos y que demos el diezmo para ver que Él abre todas las ventanas del cielo y nos bendice. Bueno, yo me leí esa partecita, pero a mí me gusta mucho hojear la Biblia. Me fascina leer los titulitos que hay en la Biblia. Cuando, me puse a revisar y en Malaquías 2 dice que el Señor va a ser testigo delante de nuestra esposa, de nuestras infidelidades. Yo leí eso y sentí un vacío en el estómago, la cosa más espantosa. Porque normalmente cuando una persona tiene planes de serle infiel a su pareja, pues trata de hacerlo en lo escondido, trata de hacerlo en otra ciudad, trata de programar un congreso en San Andrés, cosas así raras, para evitar ser pillado, pues, o ser visto, ¿cierto? Pero ahí
el mismo Dios me estaba diciendo que Él va a ser testigo de mi infidelidad delante de mi esposa. Pues no estaba pensando en serle infiel a mi esposa, pero pues me golpeó mucho eso, porque es que muchas veces nos debatimos y yo escucho conversaciones y he tenido conversaciones con amigos y todo, y nosotros siempre somos tratando de planear las cosas a lo escondido. Y resulta que el mismo Dios es el que nos va a poner delante. Esa palabra es muy fuerte, pero al mismo tiempo también es muy, digamos que trae mucha libertad para los que son celosos. Porque al mismo tiempo me puse a pensar, si yo soy celoso y Dios dice que Él va a ser testigo delante de esa pareja sacando a la luz esa infidelidad, ¿para qué me pongo a desgastarme, a esculcarle el celular a mi esposa o a mi esposo? ¿Para qué me pongo a revisarle los correos electrónicos o a sufrir o a estar preocupado? ¿Llegó, no me llamó, dónde estará, con quién está saliendo? ¿Para qué? Si el mismo Dios no dejará que yo quede en vergüenza y no dejará que el otro se burle de mí y sacará a la luz eso. Entonces, si ven lo valiosa que es la palabra, solo hojeando la Biblia, resalté ese versículo y eso me generó dos cosas. La primera, me puso sobre aviso frente a cualquier tipo de infidelidad que yo pueda llegar a cometer, ¿cierto? Porque ahí me las está cantando. Usted la embarra y yo mismo lo tiro al agua con Natalia. O sea, me puso sobre aviso. Y cuando uno le ponen las reglas claras, uno sabe dónde está caminando y las consecuencias. Pero al mismo tiempo me trajo mucha libertad, porque yo no soy celoso, yo no me considero celoso, pero de todas maneras, cuando leí eso me reforzó más mi tranquilidad, porque yo dije, ¿para qué me pongo a desgastarme y a tratar de esculcar y ahondar en la intimidad de mi esposa, si yo sé que el mismo Dios lo sacará a la luz? ¿Y eso qué le trae al hombre o a la mujer? Descanso. Porque imagínese la angustia, uno estar pendiente, que está escribiendo en el teléfono, que si llegó, que si no llegó, que, uy, qué pereza, ¿cierto? Entonces miren que la palabra de Dios es, ese libro de Malaquías fue escrito hace muchísimos años, incluso antes de Jesús. Y ese versículo me trajo una libertad impresionante y al mismo tiempo me dijo, ojo, que yo lo tiro al agua si usted se descacha. Entonces miren pues cómo es eso de importante. O sea que la palabra de Dios siempre va a ser personal, actual y relevante. Eso me parece súper importante. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través de todos estos temas que hemos tratado, despertar en las personas el deseo por leer la Biblia, por leer la palabra de Dios. Porque es que es ladrilluda. O nos hacen pensar que es ladrilluda. Nos dicen que nos enloquecemos, nos da sueño. Yo no sé qué tiene, pero eso sí es automático. Usted empieza a leer la Biblia y le da sueño. En cambio, usted se pone a ver una novela o una serie de Netflix, de cualquier cosa de estas, y no le da uno sueño. Yo no sé por qué. Pero usted empieza a leerse una historia de la Biblia y a pesar de que hay unas historias que son encarretadoras, como que no, como que lo cansan a uno. Entonces tenemos que empezar a romper esos paradigmas y empezar a enamorarnos de la palabra de Dios. Otra cosa que es importante y que considero que es una herramienta de pelea. Resulta que nosotros a diario recibimos información. Entonces, desde que nos levantamos vemos el noticiero y que una niña fue violada y que un policía hizo esto y que hubo un asesinato y que robaron por aquí, todo. Y siempre nos están bombardeando con información. Información buena, información mala.
Usted se despierta por la mañana o algo y ve un comercial de las chicas Águila tomándose una cerveza deliciosa fría y unas mujeres con unos cuerpos esculturales y todo el cuento, y ya ahí lo están bombardeando. Y así nos están bombardeando por todo lado, por todo lado. Y es pura información que la verdad no es la mejor calidad de información, no es lo que da los mejores frutos para nuestra vida. Y entonces ahí es donde empezamos a deprimirnos, porque si usted empieza su día, empieza su mañana con el noticiero, usted empieza a ver que hay inseguridad, que hay corrupción, que hay maltrato, que hay de todo. Y entonces ya usted empieza el día como, como preocupado, como que la crisis económica, que se va a armar la tercera guerra mundial, y uno empieza a preocuparse por una cantidad de cosas. Resulta que una estrategia que es muy buena y es muy efectiva es empezar a alimentarnos de buena información. ¿Y dónde podemos encontrar la mejor información para nuestra vida? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando leemos esas escrituras, primero que todo nos damos cuenta quién es Dios. Porque miren, la mayoría de personas cuando nos acercamos a Dios, tenemos el concepto de que Dios es un viejito con una barba canosa blanca y un bastón en la mano derecha, y que es muy lindo y muy tierno, pero que si me porto mal me pega un garrotazo. Digamos que esa es como la imagen que tenemos, y es muy relacionada con nuestro Padre. O sea, si tuve una buena relación con mi papá, puede que tenga un mejor concepto de Dios, pero si mi relación con mi padre no fue tan buena, con mi percepción de Dios es un poco más difícil, ¿cierto? Pero de ahí, yo creo que por buenos papás que tengamos, nos imaginamos a Dios al principio así, como un viejito ahí y no pasa de ahí. Y resulta que en la medida que empezamos a conocer la Biblia, nos damos cuenta de la naturaleza de Dios. Y entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que disciplina porque también ama. En la palabra de Dios dice que el que ama a sus hijos los disciplina. Entonces cuando leemos ese versículo nos empezamos a dar cuenta que sí, puede que de pronto en algunas oportunidades llegue un garrotazo con el palito, ¿cierto? Pero es porque nos ama, porque uno no disciplina al hijo de la vecina, porque a uno no le importa cómo se hace niño, ¿cierto? Uno no va a estar dándole pelas ni diciéndole cómo se tiene que comportar. Pero los hijos que uno tiene, uno los ama y los tiene que disciplinar, de alguna manera los tiene que disciplinar. Entonces empezamos a conocer a lo largo de las Escrituras la naturaleza y el carácter de Dios. Y pasan, digamos que yo a lo largo de lo que he comprendido de la palabra de Dios es que en el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, se ve el carácter de Dios. Es un carácter de pronto un poco fuerte, es un carácter ordenado, disciplinado, donde da unas reglas claras para moverse en la tierra. Pero resulta que esa es la primera parte, ese es como el carácter de Dios. Pero en el segundo pacto, en el Nuevo Testamento, yo encuentro la naturaleza de Dios. Y noto que la naturaleza de Dios es amor. Y entonces ahí es cuando uno ya empieza a ver todo lo que nos propone Jesús en los evangelios. Y nos damos cuenta que la naturaleza del Padre es amor infinito, y es un Dios de nuevas oportunidades, y es un Dios que está dispuesto a bajarse a nuestra fragilidad y a nuestra debilidad, y nos coge y nos levanta, y nos ayuda a caminar con Él. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a conocer un Dios que yo no conocía, porque les digo la verdad, la imagen que yo tenía de Dios era un cuadro que tenía mi abuelita, ¿cómo es que se llama? Donde aparece el Sagrado Corazón, no, pero hay uno donde aparece como, debe ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
que sale un viejito barbadito. Esa era como la Santísima Trinidad. Esa era mi percepción de Dios, ese cuadro de mi abuelita, y de ahí no pasaba. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a darme cuenta que Dios tiene un plan, y empecé a ver que desde el Génesis Dios tenía un plan para los hombres, y que empezó a tratar con Adán, y que Adán se equivocó, y a pesar de que se equivocó siguió bendiciéndolo y siguió dándole oportunidades y oportunidades, y luego llega Noé y genera una nueva oportunidad también para la humanidad, y llega Jesús, y luego llega mi vida. Empiezo a darme cuenta que ese Dios, ese viejito que veía en el cuadro de la Santísima Trinidad donde mi abuelita, era un Dios que estaba vivo, y era un Dios que tenía historias para contarme. Y eso para mí fue fundamental. Eso me cambió la perspectiva de Dios. Otra cosa que me pareció súper buena cuando empecé a leer la Biblia. Cuando uno empieza a acercarse a Dios, normalmente uno siente que las personas que tienen comunión con Dios, o los santos, o los sacerdotes, o los hombres de la Biblia, son hombres especiales. Entonces uno piensa que, no, es que sí, pues es que ellos eran santos, pero uno lleno de debilidades, de pecado, de aburrimiento, de tristeza, de envidias, de todas esas emociones. Pues yo qué, pero empecé a leer la Biblia y me empecé a dar cuenta que hay unos personajes que eran hasta peores que yo. Entonces ya me dio moral. Entonces cuando empecé a conocer la historia del rey David, el rey David es uno de los chachos pues de todas las escrituras, porque dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que fue un hombre sobre el cual el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nunca se apartó de él. O sea, fue un hombre especial. Y me pongo a ver la historia de David, y tenemos cositas en común. Entonces, si yo digo, pues si David, que tuvo cositas en común conmigo, fue lo que fue para Dios, pues yo ya empiezo a sentir que ya hay moral para mí. Y entonces ya veo que Dios no es un Dios por allá lejano, sino que es un Dios que trata con seres humanos. Y entonces empecé a ver cómo David, a través de los salmos, le contaba todo lo que sentía en su corazón, y le decía que estaba devastado porque se había equivocado, y que quería una nueva oportunidad, y que no tenía paz, y que hasta los huesos le dolían, y una cantidad de cosas. Y entonces yo, cuando voy leyendo todas esas historias, voy haciendo analogías y me voy comparando. Y yo digo, uy, sí. Y así a lo largo de muchas historias de personajes de la Biblia, me doy cuenta que Dios tiene una naturaleza de amor y de misericordia, y que siempre a todos esos hombres les dio oportunidades, los amó, los protegió, los cuidó, los levantó, los prosperó. Entonces ustedes saben que a mí me gusta mucho la plata, ¿cierto? Y entonces yo empecé a leer historias de hombres, cómo Dios los prosperaba, cómo Dios hacía pacto con ellos y les empezaba a ir bien en los negocios. Y yo, uy, ¿cómo así? Y entonces empiezo yo a copiar esos pactos y le empiezo a decir a Dios, Dios, yo hago esto y quiero ver los resultados. Y miren, Dios es tan lindo que sabe tratar con las personas y sabe conquistarlo a uno, que yo hacía unos pactos más raros con Dios y yo veía los resultados. Pero luego, con el pasar del tiempo, me mostraba a Dios también mi corazón y me decía, así no es. Ese tipo de pactos no deben ser así, pero en un principio me atraía y luego ya me hacía consciente que yo no podía tener amor por el dinero, porque eso dañaba mi corazón. Y entonces, a lo largo de todas esas escrituras, empecé a construir una nueva imagen de Dios.
Y lo que terminó de rematar mi relación con Dios fue cuando tuve a mi hijo Juan José. Porque yo siempre lo veía como un padre, ¿cierto? Pero cuando nació mi hijo, ahí sí supe lo que era un padre. Ahí sí supe lo que es pararse 10, 15 minutos al lado de la cuna a ver el rostro de ese bebé y sencillamente no parar de sonreír. Y entonces comprendí que eso mismo hace Dios desde arriba. Ve nuestros rostros, ve nuestras actuaciones y sonríe. Y entonces empecé como a enamorarme mucho más de Dios porque ya me ponía yo en el lugar de padre y decía, si yo soy humano y siento tanto amor por mi hijo o por mis hijos que ya son 2, ¿cómo será el amor que Dios siente por mí? Pero también me ponía a pensar, ese amor que Dios siente por mí es el mismo amor que siente por la persona que odio. Entonces, es un amor tan infinito y tan especial que yo no le puedo decir a él que haga justicia castigando al otro, porque es que esa no va a ser la naturaleza. Porque es como si mi hijo mayor quisiera que yo hiciera justicia con el bebé porque le dañó un juguete. Y entonces yo a ninguno de los dos los voy a poder castigar porque a los dos los amo y a los dos no, pues cierto, entonces lo mismo pasa con Dios. Y entonces a través de todas esas lecturas de la Biblia, uno empieza a conocer esa naturaleza. Yo quería hacerles un recorderis, lo que Adrianita nos habló la semana pasada, hubo algo que me gustó mucho, ella hablaba del Sermón de la Montaña y decía que en ese Sermón de la Montaña ella había encontrado más de 40 instrucciones concretas donde Dios nos decía cómo vivir. Y entonces yo me puse a leer eso y no les tengo ese tema completo, pero sí resalté los títulos. Y dentro de los títulos que encontré, el primero dice, no juzgar a los demás. Entonces está ese titulito y habla sobre esa instrucción. Otra, oración eficaz. ¿No les parece muy bueno uno aprender a orar y a tener una oración eficaz? Ahí dice cómo tener oraciones eficaces. Luego dice, la regla de oro. Imagínense cuál será la regla de oro del reino de los cielos. Vale la pena leerla, ¿cierto? La puerta angosta. ¿Qué es la puerta angosta? Era otro título que había. Luego, el árbol y sus frutos. Otro título que había. Cómo ser verdaderos discípulos. Y el último decía, edificar un cimiento sólido. Entonces yo me ponía a pensar, edificar un cimiento sólido. ¿Cómo puedo yo edificar un cimiento sólido para mi vida, para mi familia, para mis negocios, para mis amistades? ¿Cómo? Yo que trabajo con propiedad raíz, lo más fundamental de una construcción es la cimentación. La cimentación es lo fundamental. Usted puede comprar una casa vieja, le tumba muros, le agrega un muro, cualquier cosa, pero la cimentación usted no la puede modificar. Con lo que está cimentado, con eso se queda. A no ser de que usted vaya a hacer un reforzamiento estructural y ya empiece a intervenir todo eso, pero el desbarate es impresionante. O sea que es muy difícil. Entonces, ¿qué quiero? Quiero invitarlos a que se den la oportunidad de leer la Biblia. Miren, a mí me parece que nosotros tenemos que bajar a Dios del altar y a Jesús de la cruz y ponerlos al lado de nosotros. En estos días escuchaba a alguien que me dijo algo que me llamó mucho la atención y decía, Dios es un Dios de pactos. Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se relacionaba con los hombres a través de puros pactos y señales. ¿Qué nos hace pensar que ahora no es así? ¿Por qué no empiezan ustedes a generar un código secreto con Dios? De tal manera que ustedes se encuentren señas, situaciones puntuales
donde Dios les confirme que está presente. Me explico. La señora decía que ella no se sentía amada por su esposo. Ella sabía que su esposo la amaba, pero ella era una persona que quería constantemente escuchar que su esposo le decía, mi amor te amo, mi amor te amo, y el esposo era de pocas palabras. Y entonces ella en medio de su oración le dijo a Dios, Dios, yo quiero que mi esposo me diga continuamente que me ama. Y en medio de la oración el Señor le contestó, no puedes encasillar el amor de tu esposo a unas palabras, pero yo te voy a decir continuamente que te amo. Y entonces ella le preguntó a Dios, ¿y cómo? Y yo no sé cómo fue que llegaron a ese código entre la señora y Dios, pero el caso es que la señora se planteó un código secreto con Dios donde cada que escuchara los pajaritos silbar, ella estaba escuchando que Dios le decía que la amaba. Entonces ella dice que a partir de ese momento, ella cada que escucha unos pajaritos cantar o silbar, ella tiene la absoluta certeza que Dios le está diciendo que la ama. Entonces ella compartía su historia, invitaba al auditorio a que se planteara un código de relación con Dios. Muchos, ella dice, no sé, olores, cada que usted sienta el olor del jazmín, esa va a ser la señal donde Dios le está mostrando que está ahí a su lado. O cada que usted sienta una brisa o un viento refrescante en su espalda o en sus oídos, ahí está. Y yo quedé como inquieto con eso, y al otro día por la mañana me senté y le dije a Dios, listo Dios, vamos a tener nuestro código. Y yo le dije a Dios que el código que íbamos a tener entre Él y yo era que yo iba a empezar a sentir cuando Él estuviera cerca de mí un vientico acá, como en las orejas, como parecido a la brisa de la playa, como cuando uno está así que está ahí de un momento a otro se viene como una ráfaga de viento y uno siente que se le llevó el peluquín, algo así. Algo así, cierto, que viene un vientico y siente uno esa frescura. Yo le dije a Dios eso. Y fue muy especial porque cuando estaba haciendo la oración y le dije que quería eso, yo estaba arrodillado en la sala de mi casa y yo le dije eso y casualmente entró la ráfaga de viento. Y yo sentí eso, y vean, es que fue tan bacano. Yo sentí la presencia de Dios y sentí que Él y yo estábamos alineados a través de ese código. Y lo he sentido en algunas oportunidades después de eso. Pero es muy bacano porque es una manera en la que Dios me demuestra que está conmigo. Y el domingo pasado estaba en la misa en el colegio Calasanz y allá entra un vientico delicioso en la entrada. Yo me hago como en las últimas bancas junto a la puerta y siento que a veces entran unas ráfagas de viento deliciosas y era muy especial porque cuando el padre Juan Jaime estaba diciendo algo importante que me estaba como tocando el corazón, al mismo tiempo estaba venteando. Y entonces son unas bobadas porque ustedes pensarán, uy, se le corrió la teja a Carlos Andrés. Pero les digo una cosa,
son cositas tan sencillas que despiertan la relación. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que Dios está vivo y que el mensaje de texto que nos manda todos los días es vigente, es actual, es relevante, es importante. Entonces, quiero dejarles esa tarea. Quiero que mañana, en la intimidad de su oración, o ahorita por la noche, se proponga un código secreto con Dios. Ese código preferiblemente debe ser secreto. Yo se los cuento porque pues cómo les niego la oportunidad de que tengan la delicia que yo tengo. Pero digamos que lo mejor es que sea algo secreto, ¿cierto? Porque pues eso es algo de intimidad, eso uno tampoco pues que se estén burlando de uno ahí que siente un olor a jazmín y ya es Dios, entonces como que es cierto, no, eso es algo, un código secreto con Dios y es algo de intimidad, pero les garantizo y les puedo dar fe que funciona y ustedes no saben la alegría y la paz y la tranquilidad que siento. El domingo salí en un motocarro que conseguimos con mi esposa para vender obleas. Eso es un carrito todo viejo y eso anda súper despacio y un trancón horrible y yo sudando y se acaba de pinchar el carro y no le entraba la primera y yo sudaba y esto y lo otro, desesperado. Cuando el carrito tiene una ventanita acá atrás en la cabina y yo en ese estrés y en esa angustia cuando... Y yo, estás acá conmigo, empuja este carro, Dios mío. Y sentí la paz y la tranquilidad y sentí eso. Y miren, eso es lo que despierta nuestra relación con Dios, esos detalles. Y yo sé que el Señor va a empezar a conquistarnos de una manera especial y si ustedes en el pacto le ponen que sea el viento o que sea un olor a rosa o que sea un olor a chocolate o que sea un olor a café, o mejor dicho, cualquier cosa que desafíe sus sentidos. Les garantizo que en los momentos difíciles, donde ustedes necesiten tener la certeza y la prueba de que Dios está ahí con ustedes, van a experimentar eso y van a recibir eso. Y yo creo que eso va a ser un ancla para conectarnos con Dios y no dejarnos divagar en eso. Quería proponerles unos planes de lectura. Para poder leer la Biblia tenemos que perderle el miedo. Entonces, lo primero y lo más sencillo que tenemos es seguir las lecturas diarias de nuestra Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, el plan de lectura de nuestra iglesia para hoy nos propone: la primera lectura era una carta del apóstol San Pablo a los Corintios y dice que es del capítulo 2 del versículo del 1 al 10. Entonces, si nosotros cogemos en internet y buscamos lecturas de la Iglesia Católica o lectura diaria o del Evangelio, ahí nos sale y podemos hacer esa pequeña lectura. Esa lectura es muy completa porque nos toca el Nuevo Testamento con las cartas de todos los apóstoles, ¿cierto? Todo lo que es el Nuevo Testamento. Luego nos toca, por lo general, el Antiguo Testamento con un salmo. Y luego el Evangelio, que es la doctrina pura de Jesús. Entonces, ese puede ser un buen ejercicio. Otro ejercicio de lectura diaria. Hay una cartillita súper buena que se llama El Man está vivo. Eso es del padre Lineros. ¡Ay! Unas reflexiones muy buenas. Muy buenas porque nos lleva a leer, a hacer unas lecturas, pero fuera de eso él hace un análisis y aparte de ese análisis nos deja una tarea. Entonces es bacano porque uno se plantea esa tarea y esa tarea nos lleva a estar meditando continuamente en esa palabra. Entonces eso es súper bueno. Pero bueno, si de pronto no queremos encasillarnos en las lecturas que nos propone la iglesia diariamente, también tengo acá otro plan de lecturas. Por ejemplo, empezar a leernos los libros
que son conocidos como libros de sabiduría o sapiensales. Esos libros son Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, los Salmos, Sabiduría. Esos libros, Job, esos libros son muy bonitos porque nos dan instrucciones. Entonces usted lee un capítulo, esa es una manera. Otra manera que yo tengo, a mí me gusta abrir la Biblia, no la abro así al pinochazo, sino que hago la oración y en medio de la oración le digo, Dios, ¿qué libro quieres que me empiece a leer? ¿Qué libro? Y pum, se me viene a la mente, no sé, Romanos o Job o Sabiduría o Génesis, lo que se me venga a la mente y empiezo a leer ese libro completico. Otras veces no estoy tan inspirado y no sé qué libro leer, entonces abro la Biblia y empiezo a leer los titulitos. Y en medio de esos titulitos voy pasando hojas y hojas y hojas. Hay un titulito que me llama la atención. Como cuando usted está hojeando el periódico o una revista, usted empieza a leer como los títulos y hay unos que no le interesa para nada y hay otros que sí. Entonces lo mismo pasa con la Biblia. Empiezo a buscar los titulitos cuando hay un título que me llamó la atención. Y entonces lo leo. Y por lo general, las veces que leo esos titulitos que me llaman la atención, yo siento algo en el estómago. Yo no sé si soy yo o eso le pasa a todo el mundo. Pero hay unos versículos que usted los lee y ¡pum! Yo siento acá como un vacío en el estómago y como una certeza de que eso que está ahí escrito saltó del libro y se quedó clavado en mi corazón. Y yo siento que esa palabra era para mí. Es raro, es muy raro. Pero eso me pasa mucho cuando leo los titulitos. Otra línea de plan de lectura, identificar los personajes de la Biblia. Entonces, por ejemplo, las mujeres. Dirán, no, pero es que a mí qué me interesa saber la vida del rey David, eso, tantos hombres tan machistas, qué pereza. Entonces, busque nombres de mujeres. Entonces usted puede proponerse hacer un estudio y, por ejemplo, de primerazo, usted en libros de mujeres encuentra a Ruth, Esther. Con esas dos mujeres, mejor dicho, usted tiene para una cantidad de cosas. Entonces, empezar a buscar nombres de personajes importantes de la Biblia. ¿Qué personajes hay? Bueno, está Esther, está Ruth, está Abigail, está, por ejemplo, dentro de los hombres, Abraham, José, Noé, David, la vida de Elías, la vida de Job, la vida de Eliseo. Hay una que es súper bacana, es un libro que se llama el libro de los Reyes. En el libro de los Reyes aparecen las historias de todos los reyes del pueblo de Israel. Entonces es muy chistoso porque hay unos reyes muy buenos y hay unos reyes muy malos. Entonces es bacano porque usted empieza a ver la historia del rey bueno y lo que le pasaba al rey bueno. Y luego la historia del rey malo y lo que le pasaba al rey malo. Y entonces usted empieza a darse cuenta que usted tiene cosas tanto del rey bueno como del rey malo. Y entonces usted dice, uy, pucha, ¿y entonces yo dónde estoy? ¿Estoy para el lado de acá o para el lado de allá? Y empieza a ver las consecuencias que tuvieron los reyes buenos y los reyes malos. Y cómo los reyes malos, a pesar de que hicieron desaciertos y se equivocaron, también Dios les daba oportunidades. Y entonces, estudiarse la historia de los reyes de Israel es súper buena. Y es encarretador. Uno pensaría, uy, no, qué ladrillo, los reyes de Israel, no aguanta, ¿cierto? Pero usted empieza a leer y se da cuenta de una cantidad de historias. ¿Y sabe cuándo se conecta uno a leer la Biblia? Cuando una de esas historias tiene que ver con algo que a uno le ha pasado. Cualquier cosa, problemas, envidias entre los hermanos, cualquier cosa que le haya pasado, hay algo que la vida de uno de esos reyes o de esos personajes de la historia, ¡pum!, se parece a su vida. Y con eso va uno, ahí mismo ya uno se conecta. Y la otra es estudiar las cartas del Nuevo Testamento. Esas cartas son buenas, ¿por qué? Porque la mayoría son cartas con muchas instrucciones
que todos los apóstoles, los discípulos de Jesús, los más cercanos, mandan a las comunidades. Entonces imagínese Pedro diciéndoles, bueno muchachos, les voy a enseñar a caminar sobre las aguas. Entonces uno, uy, ¿cómo así? Y entonces empieza, bueno, primer paso, meta el pie derecho, segundo paso, tan, y usted se pone a leer las cartas de los las cartas a las diferentes comunidades cristianas y ellos dan instrucciones puntuales. Ojo, que las mujeres que están viudas, que se queden viudas, que se queden solas, o si no, que se sigan un hombre, pero que no se vuelvan chismosas. Y uno, uy, ¿cómo así? Que los jóvenes que si van a ser ministros tienen que ser hombres rectos y de autoridad y que tienen que llevar sus negocios en orden, porque si van a representar a la iglesia tienen que ser hombres correctos. Entonces, uy, y así hay una cantidad de instrucciones donde estos apóstoles le dicen a la comunidad que ellos están evangelizando cómo tienen que vivir, de acuerdo a todas las instrucciones que Jesús había dado. Y por último, otra opción es leer los evangelios, pero no leerlos por leerlos, sino analizar las instrucciones que Jesús les estaba dando a los discípulos. Por ejemplo, como estudiarse el Sermón de la Montaña, donde Jesús da más de 40 instrucciones de cómo vivir. Entonces, leer todas esas parábolas de Jesús, pero desde la óptica de querer saber cuál era la enseñanza que Jesús estaba entregando al pueblo y a los discípulos. Eso es lo que tengo para ustedes. Yo quiero que nos demos la oportunidad de relacionarnos con Dios. Miren, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de cosas locas. Miren cómo es de grande y al mismo tiempo de absurdo las cosas que propone Dios. Había un hombre del Antiguo Testamento que se llamaba Josué. Era un hombre experto y avezado en la guerra. Era, mejor dicho, me lo imagino como estilo Rambo o algo así. Era el capitán del ejército de Israel, era el duro. Y era un hombre de estrategias. Y usted sabe lo que significa que a un hombre de estrategias, un hombre de pelea, un hombre de combate, llegue Dios y le diga, vas a empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la ciudad a la que vas a entrar. Josué tal vez esperaba una estrategia que le dijera, bueno, vas a subir a tal montaña, vas a hacer una emboscada, tal y tal cosa, y así. Pero la estrategia que le planteó Dios a Josué fue sencillamente que corriera. Y que corriera y que diera 7 vueltas a la ciudad que iban a conquistar. Esa ciudad se llamaba Jericó y estaba cubierta por unas murallas completamente impenetrables. Y yo me imagino que Josué estaba pensando que Dios le iba a revelar el principio de la catapulta y que entonces él iba a hacer algo raro y bueno, no sé, iban a tumbar esas murallas con un misil o algo así. Pero resulta que Dios lo único que le dijo era que tenía que correr. ¿O qué tal cuando le dijo a Moisés que pusiera la vara y que el mar se iba a abrir? ¿No les parece algo completamente absurdo? Que Dios llegue y nos diga, tú vas a pisar esa agua y el mar se va a abrir y tu pueblo va a pasar. Completamente absurdo. Entonces, como conocemos que Dios es un Dios de cosas impensables, es un Dios de absurdos, es un Dios de cosas tan raras, ¿por qué no nos montamos en la película y nos saltamos al vacío de una relación de cosas locas? Como por ejemplo decirle, bueno Dios, de ahora en adelante tú me vas a demostrar que existes y cada que estés a mi lado yo quiero sentir tal olor,
o quiero sentir tal brisa, o quiero que cada que alguien me traiga un café o un chocolate con sabor a canela, cargadito de canela, quiere decir que tú estás interviniendo a mi favor. No sé, cosas así. O cosas tan locas como sentarnos en la silla y poner la otra silla al frente y empezar a hablar con Dios. Y uno al principio se siente loco. Y uno dice, uy, pero me estoy enloqueciendo, esto tan raro. Pero si nosotros nos dejamos llevar, les garantizo que cuando menos piensen, esa silla va a empezar a hablar. Y esa silla lo va a abrazar a uno, y uno va a empezar a llorar, y uno va a empezar a soltar y a soltar y a soltar y a soltar todo lo que hay dentro, y a experimentar el amor y la misericordia de Dios. Y lo mismo, nos dirán, uy, qué locos, en lugar de ver una serie o en lugar de acostarnos o algo, qué locos ponernos a leer la Biblia, o qué pereza leer el libro del Génesis o cualquier libro. Pero les garantizo, pena. Y hoy quiero en esta noche que cerremos los ojos